Nueva vida cuando estaba muerto. En ti no hay nada incierto.
Bueno, muy bien, chicos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Ahora sí, jefe. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Bueno, antes que todo, pues, buen provecho a todos. Espero que haya estado buenísimo el camperito. Ahí está, pues. Espero que hayan disfrutado de su suculento almuerzo. Bueno, para comenzar, mala noticia para muchos, mejor dicho, para todos. Dentro de 8 días tenemos primeros exámenes parciales. Ya está confirmado, ¿verdad, jóvenes? Entonces, ahí para que lo tomen en cuenta, considero que hay ciertos alumnos que no les comunicó ningún catedrático, por lo menos el curso de 7 a 9 y de 9 a 11, tal vez ahí estuvieron un poquito con ese lema si sí o si no. Los que estuvimos con el curso de 11 a 1, pues más o menos se los había confirmado y ahorita pues ya tenemos la notificación si hay exámenes parciales, ¿oyeron? Eso significa que ahí pónganse pilas con el tema del contenido. Yo sé que tal vez no va el caso, pero para los que llevan conmigo análisis de sistemas 2, tenemos que picarle un poquito piedra a la lectura de los documentos porque sí, con dos clases ya nos viene el examen parcial, ¿verdad, chicos? Pero tranquilos, tranquilos que aquí si pierden, pierden todos. No va a perder solo uno. No es broma, chicos. Bueno, muy bien. Entonces, para el día de hoy tenemos lo que es en la clase, lógicamente, de redes de computadoras 1, pero el día de hoy vamos a hablar de algo muy bueno, muy bonito, algo que ustedes pues se tienen que empezar a sumergir dentro del tema de las telecomunicaciones. Ya me asustó, dice Cristian. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver algo que se conoce como modelo de referencia, modelo OSI. Y realmente pues el modelo OSI como tal ha sido la estandarización de los medios de comunicaciones a través de redes de computadoras. El modelo OSI al final viene siendo como que el modelo que vino a estandarizar todo lo que es las redes como tal. Y por ello, pues vamos a comenzar con lo que es el tema del modelo OSI. En resumen, el modelo de referencia llamado OSI para redes hace explícito muchas actividades de la comunicación y tareas relacionadas, así como sus requerimientos. El modelo clarifica cómo las redes son y cómo ellas trabajan. Prácticamente, pues, este tipo de modelo de referencia estandarizó la manera de cómo las redes son como tal y cómo trabajan ellas mismas, porque al final es una estandarización en donde sea la marca que sea de dispositivo, smartphone, tablet, computadora, servidor, todo lo que nosotros llamamos nube corporativa hoy en día, toda esa estandarización pues está a base del modelo de referencia OSI. Si no se hubiera estandarizado, imagínense cómo estuviéramos ahorita, estuviéramos volando por los aires, ¿verdad, chicos? Cada quien hiciera su propia red de telecomunicaciones y al final pues eso no tendría importancia. Una breve introducción es que surge la necesidad de desarrollar estándares de red. ¿Por qué? Era lo que les comentaba. En algún momento determinado, pues, no había un estándar de cómo funcionar los tipos de protocolos de telecomunicación, háblese de marcas de prototipos de comunicación, marcas de desarrollo de hardware como tal, pero lo que vino a hacer el modelo OSI vino a estandarizar la red. Y como resultado de todo ello, se creó el famoso llamado ISO. El ISO es una organización internacional de estandarizaciones que crea el modelo de referencia llamado OSI.
Imagínense, en 1983. Y OSI significa Open System Interconnection, ¿ok? Desde 1983, nosotros podemos decir que lo que hoy en día se conoce como telecomunicaciones de información, háblese de infraestructura de red, nos estandarizó por completo. Y eso vino a que nosotros, pues hoy en día, tengamos que únicamente configurar, es más, activar el DHCP y listo, ya tenemos internet, ¿verdad, jóvenes? Esa es la manera de cómo hoy en día trabaja esto. Ya casi que 39 años que viene a funcionar este tema de la estandarización. ¿Por medio de quién? Por medio de la ISO, de la Organización Internacional de Estandarización. Y OSI como tal explica cómo las redes se comportan o cómo las redes funcionan dentro de un orden o más bien en un modelo de 7 capas. Esas 7 capas pues las vamos a ver hoy en día una por una, que es importante pues saber qué hace cada capa, qué función tiene cada capa como tal. Muchos le llaman capas, otros le llaman etapas. Pero su componente original es 7 capas, ¿ok? 7 capas. Y si alguien me dice, mire, son 7 etapas, pues al final también es válido para comunicación de la red. En 1984, este modelo pasó a ser el estándar internacional para las comunicaciones de red. Ya en 1984 pudimos decir, bueno, todo hardware que se quiera conectar a alguna red personal, corporativa, empresarial, sea la que sea el tipo de red o su magnitud, va a ser a través del modelo OSI. Y desde ese entonces, pues no hemos dejado de hacerlo, lejos de dejarlo de hacerlo, pues ya vienen nuevas migraciones a nivel de tecnologías de información, como lo es la IPv6, IPv4, pues les mencionaba yo en algún momento determinado, ni hemos terminado de aprender IPv4 y ya nos viene la nueva versión llamada IPv6. Bueno, y para eso, modelo OSI significa interconexión de un sistema abierto. Viene siendo como un open source, ¿verdad, jóvenes? Pero se le conoce como sistema abierto para la interconexión porque está libre de tema de configuraciones. ¿Qué significa? Una vez yo recibo por medio de un ISP, proveedor de servicio de Internet, una IP fija o IP pública, yo a través de esa IP pública puedo hacer lo que yo necesite y sea necesario implementar a nivel corporativo. Y por eso es de que es un sistema abierto, porque me permite generar dentro de una red WAN, generar mi propia red LAN a nivel de empresa, a nivel de negocio, a nivel personal. Ok. Y para todo ello, pues, ¿por qué en general nos tenemos que hacer unas preguntas? Y para eso la primera pregunta es, ¿por qué en general se necesita un modelo de referencia para las redes de comunicación? Una. La otra pregunta, ¿por qué un concepto de capas? O muchos lo conocen como layer. La otra pregunta, ¿cómo entender un modelo de referencia dividido en capas? ¿Por qué capa 1, capa 2, capa 3, etcétera, etcétera? ¿Cómo puedo entender yo ese tema de modelo de capas? Y por último, ¿cómo aplican a las comunicaciones? O sea, ¿cómo es de que yo puedo venir y poder integrar redes de telecomunicaciones para poder efectuar lo que son las topologías de red, lo que son las telecomunicaciones como tal, y por qué no decirlo, tener esa comunicación a nivel empresarial, a nivel de negocio? Y para ello, pues, por acá tenemos un ejemplo. Dice, el primer ejemplo dice, programar una llamada en conferencia. Y por acá voy a hacer una descripción. Digamos que Mari, una ejecutiva de la compañía de software XYZ, una persona, necesita programar una llamada en conferencia con sus miembros de staff a través del servicio que le provee la compañía de teléfonos locales.
En todo este caso, se considera el esfuerzo que se necesitan manejar ciertas tareas. La primera tarea, negociar el tiempo para hacer una llamada en conferencia. Primero. Segundo, identificar las partes invitadas a participar. Tercero, obtener un número para llamar y un ID para la conferencia. Cuarto, programar el tiempo, el número y el ID en la agenda. Quinto, conducir la llamada, incluyendo la bienvenida, la orientación a los participantes, monitorear las actividades y cortar la llamada cuando se termine. Sexto, darle seguimiento a las acciones una vez la llamada ha sido completada. Y séptimo, claro que los participantes deben compartir acceso a un sistema de telefonía en común llamado hardware. Si podemos ver esto, algo enredadito, ¿verdad, jóvenes? Pero decimos, para poder asignar una llamada en conferencia, hay que hacer ciertas actividades para que esta llamada logre tener un efecto y causa para un medio de telecomunicación. Y para este ejemplo es de que hoy en día nosotros pues podemos implementar algo que se considera como modelo OSI. ¿Y que es al final el modelo OSI? El modelo OSI pues es la clave para que una comunicación por red sea exitosa. ¿Por qué? Porque maneja diferentes medios o diferentes layers o diferentes capas para poder llevar esa llamada a que sea exitosa. Modelo OSI como tal a eso se refiere, a que esa telecomunicación de envío de paquetes, de envío de información, de envío de lo que ustedes quieran mencionar, un archivo, un video, una imagen, etcétera, etcétera, pues al final sea exitosa. Como la llamada en conferencia demanda varias actividades cuidadosamente orquestadas para que la información pase entre el remitente y el destinatario. O sea que lo que aquí me indica el modelo OSI, que si no existiera una estandarización, no existiera una forma de cómo generar ese tema de telecomunicación, no pudiera yo hacer que el proceso de comunicación sea de un remitente hacia un destinatario de manera exitosa. Eso es lo que me quiere decir el tema del modelo OSI. Las capas ayudan a clarificar este proceso, ¿ok? Es como que yo viniera y dijera la capa física, luego la capa de transporte, luego la capa y así sucesivamente. Me puedo ir a todas las capas que en algún momento determinado, pues a mí me sirviera. Háblese cualquier nivel de capa como tal. Y para todo ello, nosotros tenemos que clarificar para qué sirve cada capa. Cada capa lleva cierta infraestructura llamada networking para que todo esto pues al final pueda funcionar. Están los cables telefónicos, están los cables llamados UTP, que se representan por cualquier tipo de categoría. Categoría 4, 5, 5E, categoría 6, categoría 6E, etcétera, etcétera, etcétera. Están también los cables coaxiales, está la fibra óptica y está N cantidad de elementos que hacen que el modelo OSI como tal pues pueda funcionar. ¿Y por qué un modelo de red dividido en capas? Aquí ya viene la respuesta de esa pregunta. Es simple y sencillamente por 4 razones. Divide el proceso de comunicación en partes más pequeñas. ¿Por qué? Facilita el desarrollo de componentes de red, facilita el diseño de las redes como tal, facilita la corrección de errores y por último facilita la administración de la red. Un modelo OSI como tal
hace que toda esta división, hace que todos estos componentes ayuden a aclarecer toda la demanda del funcionamiento del modelo OSI. Si no existieran capas, si no existieran redes, lógicamente, pues los paquetes de datos no se pudieran transmitir. Y recordemos también que existen demasiados tipos de tamaños de paquetes. Y esos paquetes pues se van agrupando conforme yo voy mandando la información. Háblese de los paquetes en bytes, en kilobytes, en megabytes, en gigabytes. Y cada paquete de datos como tal tiene que tener una relación entre los medios físicos, llamados networking. Como por ejemplo, yo quiero tener una computadora que navegue a una velocidad de 1 giga Ethernet o de giga Ethernet, teniendo un switch que únicamente me maneje a 100 megabytes por segundo, entonces no tiene una relación como tal. Y esos paquetes, si yo quiero realizar su medición, pues al final, ¿cuál sería el resultado? El resultado es un resultado erróneo, porque yo digo, teniendo una computadora giga Ethernet y teniendo un switch a 100 megabytes por segundo, entonces no hay una relación para que la comunicación de la red y todos sus medios físicos, networking, puedan funcionar. Y para eso es de que el modelo OSI pues implementa. ¿Por qué dividido en capas? Desarrollo de componentes, diseño de la red, corrección de errores y administración de la red. El modelo OSI como tal, en algún momento determinado alguien va a poder decir, pero mire ingeniero, de todos modos, sea el modelo que sea, perdón, sea la administración que sea, una topología anillo, una topología tipo bus, una topología tipo híbrido, al final pues me funciona el modelo. Eso es bueno, pero el punto es cómo quiero yo administrar ese modelo. No es lo mismo un tipo bus que un tipo estrella. ¿Por qué? Por todas las configuraciones que en algún momento determinado pues yo quiera implementar. Otra de las cualidades bien importantes por qué un modelo de red dividido en capas es porque también reduce la complejidad, estandariza las interfaces del usuario como tal, facilita ciertas técnicas de implementación de red, acelera la evolución de la red y por último simplifica el aprendizaje de lo que yo estoy adquiriendo a la hora de implementar un tipo de topología. ¿Y a qué me refiero? Cada vez que yo utilizo un modelo OSI, mejor dicho, ya que lo utilizo, mejor dicho, cada vez que crezco como empresa, que crezco como usuarios, el modelo OSI pues me hace más fácil, me estandariza la manera de cómo yo puedo seguir creciendo. Por ejemplo, tengo una empresa que tiene 2 departamentos, pero quiero abrir uno nuevo. No hay problema, porque la estandarización del modelo OSI me dice, si usted ya tiene 2 puertos utilizados, pues agarre el tercero. Y si ya tiene el tercero, pues agarre el cuarto y punto. Si estandarizo un modelo a nivel de estructura. Por eso es de que no hay pierde, ¿verdad, joven? ¿Por qué un modelo? Estandariza el software y los dispositivos de red. Eso es bien importante. Era lo que yo les mencionaba. No importa si es Mac, no importa si es Android, no importa si es Windows. Al final el modelo estandariza cada elemento y cada dispositivo. Asegura la complejidad, asegura la compatibilidad y la interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes. Esto es bien interesante porque en algún momento determinado, pues si no se hubiera estandarizado, ya quisiera imaginarme yo, equipo iOS únicamente se puede conectar a una red de computadoras que solamente tenga iOS.
Equipos Android solamente se puede conectar a una red de computadoras que solamente tengan equipos Android. Marca Linux solo, y así sucesivamente. Imagínense hoy en día en el mercado cuántas tecnologías pueden existir en el mundo, pero todas están involucradas e implementadas con lo que es el modelo OSI. ¿Por qué un modelo? Previene que los cambios en una capa afecten a otra. ¿Qué significa? Si me voy de la capa física a la enlace de datos, a la de red, a la de transporte, a la de sesión, a la de presentación o a la de aplicación, si yo a la mitad me quedo con la capa, por ejemplo, de transporte, yo ya no puedo pasar a las otras 3 capas. Eso significa que una capa previene de la otra, porque si no, no tendría ningún efecto. Que la capa de aplicación funcione y la capa física no. Aquí sí hay una dependencia de capa. De la 1 hacia la 7, porque a las 7 no puede haber un medio de comunicación si no existe toda su transición de cada capa como tal. Las capas se desarrollan más rápido, esto es muy cierto, y acelera la evolución de la red. Esto ya lo había comentado. Y simplifica el aprendizaje, pues esto es parte de. Otro de los temas bien importantes en relación al modelo OSI es que el flujo de datos se divide en estas siguientes 7 capas. La capa física, la capa de enlace de datos, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y por último la capa de aplicación. Normalmente los usuarios finales, la única capa que al final logran conocer es la capa de aplicación. ¿Por qué? Nosotros conocemos la capa física porque la configuramos. La de enlace de datos porque la instalamos. La de red porque estamos en ella. Y ya luego las demás capas, como tal, nosotros al final pues no la conocemos. Y al usuario final, ¿qué es lo único que le llega? Es la capa de aplicación. Es todo lo que se muestra en el momento dado, una vez haya sido implementado bien toda nuestra topología de red y todo lo que nosotros pues podemos utilizar. Las capas describen el proceso de transmisión de datos dentro de una red. Cada capa tiene cierta actividad y si no la cumple, se cae la comunicación. Y punto. Y punto. Si no hay una capa que haga bien su chance, se cae la comunicación. A menos pues de que lleguemos a la capa de aplicación y lógicamente viene el usuario y bota la sesión, pues ahí se acabó la interconectividad. Otro de los puntos bien importantes, y esto es bien importante para dentro de 15 días, miren, para su examen parcial, para su primer examen parcial, déjenme comentarles, le voy a hacer un paréntesis. Y la Facultad de Ingeniería nos ha hecho la notificación que todos sus exámenes parciales van a ser en el horario del curso, primero, y segundo, va a ser con la cámara web abierta. ¿Ok? No hay excusas, no hay excusa alguna. De tal manera, si alguien no lo hace de esa forma, se tendrá que ir a examen extraordinario. Y el examen extraordinario también debe de ser con cámara web abierta. Y eso, pues, al final, pues, les afecta, ¿verdad, chicos? Les afecta. Bueno, ¿cómo puedo yo memorizar las 7 capas? Esa es una forma, ¿verdad, jóvenes? Fernando está recordando todos sus primeros años. Una vez yo puedo graficar la primera letra, puedo decir que ya puedo integrar lo que son las capas. Fernando, física, está enlace de datos, recordando red, todos transportes, sucesión, primeros presentación y años aplicación.
De esa manera, pues, es una recomendación de cómo yo puedo memorizar la forma de cómo van integradas las capas. Hay algo bien importante, jóvenes, y por favor, esto sí que se les quede de aquí para siempre. La estandarización del modelo OSI va de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Qué significa? Yo no puedo colocar la capa física acá arriba, ni capa de aplicación acá abajo. ¿Ok? El modelo de referencia OSI nos da la pauta que va de una manera incremental, de abajo hacia arriba. Capa de aplicación, capa de presentación, de sesión, de transporte, de red, de enlace de datos y la capa física. ¿Ok? Y el modelo OSI, capa de host versus capa de medios. El modelo OSI se divide en dos grupos. Cada grupo tiene ciertas características. El primer grupo se denomina capa de host y el otro grupo se llama capa de medios. En capa de medios entran 3 capas. La capa física, la capa de enlace de datos y la capa de red. ¿Y qué es lo que hace esta clasificación? Capa de medios. Controlan la entrega física de mensajes a través de la red. Todo lo que tiene actividad física dentro del modelo OSI se divide en capa de medios. ¿Ok? Todo lo físico. Y la otra clasificación se llama capa de host. Y la capa de host proporciona una entrega precisa de los datos entre los computadores. Ya acá es donde ya el modelo OSI pues ya entra a interactuar de una manera, le puedo decir, a nivel lógico, en donde la capa de host hace todo su chance a nivel de datos entre las computadoras. Y lógicamente las dos clasificaciones tienen una cierta integración, pues, o sea, no puede existir la capa de host si no existe una capa de medios. Y la capa de medios no puede existir si al final no vamos a tener como resultado una capa de host. Al final estas son las dos divisiones de cómo se divide el modelo OSI. Dentro del modelo OSI tenemos dos que realmente pues nos hace que el modelo OSI pues se pueda integrar. Las dos únicas capas del modelo con las que el usuario interactúa son la capa física, que es la primera, y la última capa que se llama la capa de aplicación. Era lo que yo les comentaba. Pero si hablamos de usuario final, el usuario final únicamente visualiza lo que es la capa de aplicación. Pero los ingenieros en sistemas o las personas encargadas en el área de soporte, para los que implementamos red, sí vemos o sí utilizamos las dos capas. La capa física, porque físicamente conectamos los cables, hacemos los conectores, podemos medir los voltajes, podemos medir la velocidad de datos, etcétera, etcétera. Se basa a lo que es la capa física, nosotros como ingenieros. Pero la capa de aplicación es donde al final, pues, el proceso de red hace que este tipo de capa, pues, muestre todo lo que es el tema de procesamiento de hojas de cálculo, de procesamiento de textos, de terminales bancarias, todo lo que nosotros, pues, al final podemos ver dentro del modelo OSI. Y comenzamos con lo que es dentro del modelo OSI, la capa física. Hasta el momento, por acá, ¿tienen alguna duda, compañeros? La verdad es que el tema introductorio del modelo OSI no es tan complejo, es algo que al final pues se queda con un tema de especificación de contenido. No hay manera de cómo yo decirles, miren, ahorita hagamos un ejemplo de la capa física.
Ahorita hagamos un ejemplo en la enlace de datos. Ahorita hagamos un... No podemos. A través de simulador de Cisco Packet Tracer sí se puede hacer. Porque cada... muy bien, gracias compañeros. Bueno, vamos a dar un par de minutitos en los que los demás compañeros se conectan. Bueno, muy bien. Ya estamos casi completos. Entonces comenzamos con el tema de la primera capa. La primera capa, llamada capa física, abarca los aspectos físicos de la red, tales como los cables, los hubs y el resto de dispositivos que conforman el entorno físico de la red. Aquí es donde nosotros, pues, lógicamente, es donde hacemos la conectividad de la red como tal, ponchamos las puntas de red, las RJ45. Aquí es donde nosotros, pues, configuramos todo eso que va a tener una causa y efecto para generar telecomunicaciones de red. Aquí en la capa física, ¿ok? Aquí es donde nosotros instalamos los switches, instalamos los routers. Ingeniero. Instalamos, sí, perdón, compartir, ¿verdad? Sí, por favor. Ahí estamos, gracias. Aquí es donde nosotros, gracias compañero, aquí es donde nosotros pues estamos comenzando a configurar toda nuestra tecnología a nivel físico. Por algo se llama la capa física, la capa número 1. Dentro de la capa física nosotros tenemos lo que son todos los dispositivos de red. El cable coaxial, el par trenzado, la fibra óptica, que son los 3 tipos de cables que al final nosotros utilizamos para llevar un medio de telecomunicación. Esto todavía no lo quiero tocar porque todavía no corresponde. Acá. Dentro de los dispositivos de red también tenemos lo que son los repetidores, que al final pues son dispositivos físicos que también van dentro de la capa física. ¿Ok? Mi modelo OSI me dice, la primera capa se va a dedicar específicamente para instalar todo lo que se puede palpar. Cables de red, dispositivos. Todo lo que se puede palpar. Va a ir conectado en la primera capa. Y ahora ya viene algo bien importante. ¿Por qué? Vengo yo y dentro de la capa de red, yo puedo manejar cierta tecnología a nivel lógico. ¿Ok? Aquí ya viene lo interesante. A nivel lógico dentro de cada capa. Por ejemplo, dispositivos de red. Un repetidor se puede manejar en el nivel de capa físico. ¿Por qué? Por el tipo de
funcionamiento y por el tipo de lógica que hace este dispositivo. Cada dispositivo hace una tarea totalmente diferente. Un repetidor, pues, valga la redundancia, que es lo que hace es amplificar la señal de red. O sea que si llegué a 100 metros, pero yo quiero tirarme otros 100 metros, puedo instalar un repetidor y me agarra toda mi señal de red y la puedo replicar. Y esto funciona en la capa física. El HOE, el aparato HOE como tal, también funciona a nivel de capa física. ¿Por qué? Porque es un dispositivo, yo le llamo dispositivo tonto. Únicamente maneja sobre la capa física de red. Ahora bien, ya viene lo interesante, miren. Ya viene el aparato llamado puente o bridge como tal. Lo que hace este aparato hace que pase un canal de comunicación, pero que solo muestre la información a un receptor como dispositivo. Y ese receptor como dispositivo puede ser un router o puede ser un switch. Entonces, este aparato llamado puente únicamente lo que hace es recibe una señal de internet y da una señal de internet. Y este tipo de dispositivo se maneja a través del nivel de la capa número 2. ¿Por qué estoy relacionando capa física y me estoy pasando a capa de enlace de datos? Porque cada aparato hace diferente tipo de actividad. O sea que bridge viene siendo en la primer capa física porque es un dispositivo como tal, pero funciona en la capa número 2. O sea, su funcionamiento lo tiene en la capa número 2. Ya puede hacer una actividad de enlace de datos. ¿Ok? Todavía estoy sobre la capa física, pero estoy explicando a qué nivel de capa tiene su funcionamiento cada aparato. Este es un bridge. Un switch como tal. Un switch también se puede manejar a nivel de capa número 2 del enlace de datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Un hub, una terminal tonta. Un bridge, una terminal inteligente. Ya puede manejar capa física y capa enlace de datos. Un switch de la misma manera. Puede manejar capa física y capa de enlace de datos. Pero ahora viene el siguiente dispositivo. Miren, un dispositivo más inteligente. Capa física, capa de enlace de datos y capa de red. Aquí este tipo de dispositivo ya se maneja a otro nivel. ¿Por qué? Porque yo ya puedo segmentar, ya puedo crear políticas de seguridad, ya puedo crear VLAN o redes virtuales como tal. Entonces, el nivel de este dispositivo ya es un dispositivo totalmente inteligente. Por eso es de que se maneja en la capa física, en la capa de enlace de datos y en la capa de red. A nivel de dispositivos. Y para todo ello, pues ya continúo al otro nivel del modelo OSI. Y ahorita sí ya me voy al nivel de enlace de datos. ¿Qué hace la capa número 2 de enlace de datos? Primero, provee acceso al medio de comunicación. Maneja notificación de errores, maneja lo que es la topología de red. Miren dónde se maneja la topología de red, en la enlace de datos. Control de flujo y direccionamiento físico de las tramas, llamado frame. Número 3, responsable del Media Access Control, la famosa MAC, o la dirección MAC, y en la enlace de datos. Y por último, trabajamos lo que es el DHCP, el Dynamic Host Configuration Protocol. En español significa Protocolo de Configuración Dinámica de Host.
El DHCP al final pues es algo que nosotros activamos y genera una configuración automática. Aquí le llaman dinámica, pero realmente es en automático. Porque si yo vengo y le digo al DHCP, genéreme a todo este segmento de red tipo de DHCP en la configuración 192.168.1./24. Ahí le estoy diciendo que todos los dispositivos desde el 1 hasta el 254 me lo configure dentro de ese segmento de red llamado 2. Entonces, es una configuración automática. Y se llama dinámica porque le asigna a cualquier usuario que se pega a la red, le asigna un número en dinámico. Cualquiera, desde el 1 hasta el 256. Esa es la capa de enlace de datos. La capa de red define la entrega de paquetes de extremo a extremo. Es el responsable del direccionamiento lógico del paquete y la determinación de la ruta. Aquí por eso se llama router, porque determina la ruta de direccionamiento. Por eso es de que mi dispositivo llamado router va dentro de la capa de red. Porque yo al router sí le puedo decir y sí le puedo determinar. Ahorita me viene un paquete de Juan Pérez y es la ruta número 1. Ahorita me viene un paquete de María y es la ruta número 2. Pero a un host no le puedo decir eso. Un host solo se maneja dentro del modelo OSI en la capa física. Solo a ese nivel. Él solo recibe, ¿cómo es? Él solo, como es una terminal tonta, solo hace un medio de comunicación. Él no sabe si es segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4. No, él no sabe. Él solo busca un medio de comunicación, recibe y envía, recibe y envía. No sabe si llegó correctamente el paquete, se perdió, funcionó, no funcionó. No sabe qué es lo que va a hacer el switch, el home como tal. Y por último, la capa de red define las identificaciones de los hosts, cómo determinar las rutas y cómo aprender las rutas. Dentro del modelo OSI existe algo que se conoce como TCP/IP. ¿Y qué son el TCP/IP? Son las siglas de protocolo de control de transmisión para el protocolo de Internet. Dentro de la capa de red es donde nosotros asignamos los números de IP. Acá es donde nosotros le decimos, mire, este es IP número 1, este es IP número 2, este es IP número 3. Y hasta aquí nomás llegamos con la primera clasificación o el primer grupo del modelo OSI. Y ahora comenzamos con el siguiente grupo, que es la capa de transporte. La capa de transporte es donde se reordenan los paquetes cuando llegan desordenados, llamados TCP. Provee confiabilidad, control de flujo y corrección de errores a través de TCP. Y TCP significa Transfer Control Protocol, que es el control de transferencia de protocolo. Que esta capa de transporte va orientada a la conexión. Si no existe un canal de comunicación, si yo no le asigno y no le digo, mire, aquí es donde usted debe de ir para que tenga comunicación con el segmento 1, con el segmento 2 o el segmento 3, yo si no existiera este canal de comunicación, no tendría yo un usuario destinatario y un usuario de donde yo quiero emitir la información. Un emisor, un receptor. Capa de transporte. La capa de sesión define cómo comenzar, controlar y determinar las conversaciones
En este caso se le conoce como sesiones. Cada vez que ustedes, por ejemplo, mandan un mensajito, ahí se crea algo que se llama sesión. Creo una conectividad a través de telecomunicación. Una vez finalizó ese paquete, se cierra la sesión. Nuevamente vuelvo a ingresar o mandar otro dato, empieza nuevamente la sesión. Y así se mantiene sucesivamente. ¿Pero a base de qué? A base de capa física, capa de enlace de datos, capa de red, capa de transporte. Y la capa de sesión, pues eso es lo que hace. Define también los mecanismos para control de diálogo y separación de diálogos como tal. Sincroniza los tiempos de caída de la red. Y por último, mantiene la conexión entre los usuarios. Ok. Denme ahí un minuto de su tiempo, por favor, joven. Permítame. Bueno, muy bien. En la capa de sesión se sincronizan los tiempos de la caída de red y en la capa de sesión pues se mantiene la conexión entre los usuarios. La capa de presentación, su principal función es definir formatos de datos o controlar esos datos. Garantiza que los datos que llegan desde la red puedan ser utilizados por la aplicación y que la información enviada por la aplicación sea atendida por el destinatario. Entenderse y reconocer. Si yo tengo una IP con el segmento 1.1, yo soy la 1.1, y tengo otra computadora que tiene la 1.2, ellos dos se entienden y se reconocen. Pero, ¿qué pasa a la inversa? La 1.1 y la 2.1. Ahí ellas dos como tal no se entienden y no se reconocen como capa de presentación. ¿Por qué? Porque no es la misma segmentación. No he creado una capa de transporte, no he creado una capa de sesión y menos voy a haber creado una capa de presentación. Y por último, la capa de aplicación, que es la más sencilla y la más fácil. La capa de aplicación proporciona la interfaz que utiliza el usuario en su computadora para enviar mensajes de correo electrónico, para ubicar un archivo dentro de la red. Y en esta capa de aplicación es donde el usuario que envía el mensaje utilizará un programa, así como Outlook, así como cualquier plataforma tecnológica, como herramienta de interfaz para escribir y enviar un mensaje. Dentro de esta capa también hay varios protocolos para diferentes tipos de software. ¿Ok? Y con eso, pues, tenemos un último resumen, jóvenes. El modelo de referencia OSI para redes hace explícito muchas actividades de comunicación y tareas relacionadas, así como sus requerimientos. En resumen, el modelo OSI clarifica cómo las redes son y cómo ellas trabajan. ¿Ok? Entonces aquí tengo toda la determinación de cada capa como tal, cuál ha sido su funcionamiento, en qué capa funciona cada dispositivo y pues un poquito ahí de introducción para el tema del modelo OSI. ¿Ok, chicos? No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta al respecto. ¿No? Sencillo, ¿verdad, jóvenes? Tan fácil lo agarro yo. No, hombre, no tiene ninguna duda, ¿está claro? Como dice mi amigo, no, hombre, en serio. Espero que pues dentro de 15 días no tengan ninguna duda en el examen, ¿verdad, chicos? Pero bueno, al final pues aquí
yo trato de no complicarle la vida, ¿verdad, joven? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? ¿Todo bien? Por el momento todo bien, Inge. Todo bien, Inge. Perfecto. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a pasar a asistencia y pues con eso nos quedamos el día de hoy. Si ustedes logran ver la guía didáctica, jóvenes, yo voy a ir cubriendo guía didáctica. Lamentablemente nos llamaron la atención a muchos docentes que nos salíamos de los temas y que terminábamos hablando marcianadas. Eso era uno, el ingeniero suyo, pues yo me salía mucho del contenido y les hablaba de un montón de cosas. Pero nos dijeron, pero miren, para eso está la guía didáctica, pues sigan su guía didáctica, cumplen la guía didáctica y punto. Entonces, eso es lo que estamos cumpliendo, ¿va? Para no tener inconvenientes y pues para que todo vaya caminando como debe de ser. Bueno, voy a pasar a asistencia y con eso terminamos, jóvenes. El día de hoy pues hay 43 participantes. Perfecto. Vamos con Walter Roberto. Gracias. Miguel Osmin. Presente, ingeniero. Muy amable. Ya les voy a subir su actividad en la plataforma y con eso pues ya está. Rudy Misael. Presente. Pedro Alejandro. Presente. Hugo Ernesto. Presente, Inge. Kevin Abimael. Presente, Inge. Edgar Roberto. Presente, ingeniero. Ronnie Jeremías. Presente, Inge. Michael Giovanni. Presente. Samuel Estuardo. Presente, ingeniero. Josué Rodrigo. Presente. Juan Carlos Chamalé. Presente, Inge. Alan Víctor. Milton Aurelio. Presente, ingeniero. Raúl Guillermo. Presente, ingeniero. Cristian José. Presente, ingeniero. Juan José Guamuch. Yandy José. Presente, ingeniero. Anderson Emanuel. Presente, Inge. Milton Giovanni. Presente, ingeniero. Wilmer Estuardo. Presente, ingeniero. Anderson Samuel. Presente, ingeniero. Carlos Eduardo. Presente, ingeniero. Herbert Estuardo. Presente, ingeniero. Fernán Emilio. Gilman Augusto. Presente, Inge. Presente. Braham Alid. Clay Ruiz Rodas. Presente, ingeniero. Luis Giovanni. Presente, ingeniero. Brian Bochol. Presente. Daniel Esteban. Presente, Inge. Jonathan Addison. Leonardo Sontay. Presente, ingeniero. Freddy Alexander. Presente, ingeniero. Eddie Chicón. Presente, ingeniero. José Manuel Figueroa. Presente, Inge. Jorge Ricardo Monzón. Presente. Alba Gabriela. Sí, Alba Gabriela. Cristian José. Paola Johanna Hernández. Presente, ingeniero. Disculpe, pero creo que me mencionó 2 veces. Cristian José. Vamos Sí, a ver por aquí. ya me había mencionado antes. Cristian José González Flores, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ok, Cristian José. Entonces por acá lo voy a eliminar. Paola Johanna. Jaime Raúl. Presente, Inge. Rosel Isaías. Presente, Inge. Julio Emulul. Presente. Wendy Magalí. Gracias, Wendy.
Cristian Omar. Presente, Inge. Gracias. Ojo, chicos, dentro de 15 días con cámara. Es obligatorio. Para que lo consideren, ¿verdad, jóvenes? Es obligatorio. Edwin Iván. Presente, Inge. Y por último, yo Nicolás. Presente. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Cuídense y nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Hasta pronto. Feliz tarde, Feliz tarde, Inge. Feliz tarde.